Lonnie Christine Willison nació el 21 de mayo de 1983. Con su belleza natural, eligió dedicarse al modelaje y llegó a ser una modelo cotizada y tapa de revistas. En 2012 se casó con Jeremy Jackson, un actor y cantante, principalmente conocido por su trabajo en la serie Baywatch. La pareja derrochaba sonrisas y glamour, pero puertas adentro no estaba todo bien. Jeremy había perdido su papel en Baywatch por problemas de adicciones y tenía rasgos violentos. Se separaron luego de solo 2 años, con Lonnie acusando a su marido de haber querido estrangularla. Un año después, él apuñalaría a otra mujer y le costaría una sentencia de 9 meses en prisión. Sin nuevos trabajos de modelaje, Lonnie consiguió empleo como asistente en un centro de belleza y luego trabajó brevemente en bienes raíces. Pero para ese entonces había comenzado a sufrir problemas mentales y había caído en el alcoholismo y en una adicción severa. Hacia 2016 se quedó sin trabajo y al poco tiempo fue desalojada de su departamento de West Hollywood por falta de pago. Se le perdió el rastro por 4 años, aunque trascendió que durante ese periodo algunos amigos intentaron internarla en una clínica de rehabilitación, pero ella no quiso. En octubre de 2020 fue descubierta por la prensa viviendo en las calles aledañas a Venice Beach, en Los Ángeles. Con solo 37 años, había perdido casi todos sus dientes por culpa de las drogas, fumaba compulsivamente y aparentaba 20 años más de los que tenía. No tenía teléfono celular y vivía de la comida que mendigaba y de las obras que recogía de la basura. Cuando lo quisieron entrevistar, dijo que estaba bien y que no quería que nadie le ayudara. Al momento de redactar este informe, Lonnie tiene 38 años y sigue en situación de calle. Su futuro es incierto. Arantxa Su Isabel María Sánchez Vicario, más conocida como Arantxa, nació en Barcelona, España, el 18 de diciembre de 1971. Fue la menor de 4 hermanos de una familia de deportistas. Sus hermanos Emilio y Javier llegaron a ser tenistas profesionales de élite, y Arantxa seguiría sus pasos. Llegaría a ser la número 1 del ranking mundial en 1995, tanto en singles como en dobles, siendo la segunda mujer en lograr tal distinción. Ganó 4 Grand Slams, incluyendo 3 Roland Garros y un total de 69 torneos en singles. Sus ganancias en premios oficiales superaron los 17 millones de dólares, y sumando sponsoreos llegó a acumular cerca de 60 millones de dólares. Pero todo el éxito dentro de los courts sería acompañado por una vida personal jalonada de sinsabores. Luego de retirarse, acusó a sus padres de haberse quedado con gran parte de su dinero y de no haber pagado los impuestos correspondientes durante varios años. También dijo que le alejaban los hombres que se le acercaban, por lo cual no podía tener una vida sentimental. En 2000 se casó con un periodista, pero el matrimonio se rompió en solo un año. En 2008 se casó por segunda vez con José Santacana Blanch. Sus padres se opusieron a la relación desde un principio y contrataron a una agencia de detectives para que investigara a su potencial yerno. El informe mostró que era un playboy con negocios oscuros y muchas deudas, pero ella siguió adelante con la relación y tuvo 2 hijos con él. Lo cierto es que, durante su matrimonio, a él no se le conocería trabajo alguno. El 10 de diciembre de 2009, un tribunal le ordenó a Arantxa pagar 3,5 millones de euros más las costas a la Hacienda Pública Española, por entender que defraudó al fisco durante los ejercicios de 1989 a 1993. En 2015 volvió a afrontar problemas con la Hacienda, que le reclamó impuestos impagos de 2008 a 2011. La relación con su familia se hizo más tirante cuando Arantxa llevó a juicio a sus padres y a su hermano Emilio. Cuando falleció su padre en 2016, sus hermanos le dijeron que se retirara del velatorio. Se fue a vivir a Miami con su marido, pero este la abandonó en 2018 por una mujer más joven. Además de dejarla, le sacó casi todos los trofeos, sus bienes y la demandó por la custodia de sus hijos, argumentando que ella no estaba en condiciones psicológicas de ocuparse. Arantxa vive del sueldo que percibe como directora deportiva de la Metropolitan School de Miami, que es de algo más de $3,000 mensuales. El último golpe lo recibió hace pocos días, cuando una fiscal en España pidió 4 años de prisión para ella y para su ex marido, por no pagar una deuda a un banco de Luxemburgo, contraída años atrás para cancelar sus impuestos atrasados. La deuda actualizada asciende a 7 millones de dólares, que no estaría en condiciones de pagar. Si es condenada a prisión, queda por verse si será extraditada a España para cumplir condena.
Joe Pace nació en New Jersey el 18 de diciembre de 1953. Siempre sufrió limitaciones cognitivas y en la escuela secundaria determinaron que sus habilidades intelectuales estaban al nivel de las de un niño de 6 o 7 años. Cuando uno de sus entrenadores le preguntó qué le gustaría hacer si no pudiese jugar al básquetbol, lo tuvo que pensar un rato y respondió: empleado de limpieza. Pero eso no fue necesario, porque con sus imponentes 2,8 metros de estatura se destacaría y llegaría nada menos que a la NBA, la liga más importante del mundo. Sin embargo, su incapacidad para tomar buenas decisiones le terminaría pasando factura más adelante. Solo jugaría 2 años para los Washington Bullets, entre 1976 y 1978, pero se daría el gusto de salir campeón en su segunda temporada. En agosto de 1978 firmó como agente libre para los Boston Celtics, que le habían hecho una oferta económica importantísima. Solo debía hacer una concentración de una semana con el equipo para después integrarse. Pero a mitad de la semana, Joe desapareció sin mayores explicaciones. Esa decisión le haría perder el jugoso contrato y así se terminaba su carrera en la NBA. Más tarde lo justificaría diciendo que tenía un problema en un tobillo y que pensó que no iba a quedar, así que se fue sin decir nada. Su tobillo hubiese sido fácilmente curable, y el entrenador de los Boston Celtics quería que quedase en el equipo porque pensaba que estaba llamado a ser una de las grandes figuras de la liga. Pero su error sería el primero de muchos que marcarían su descenso. Luego emigró para jugar en el Scavolini Pesaro de la liga italiana, que en aquel momento era la más importante de Europa. Pero cuando su mujer de entonces lo dejó para volverse a Estados Unidos, Joe terminó en coma por una sobredosis de droga. Eso no solo le costó la carrera en Italia, sino un juicio y una condena de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. Así se arruinaba su segunda gran oportunidad profesional en el básquetbol. Luego volvió a Estados Unidos y terminó en problemas con la ley nuevamente por romper la puerta de la casa de su ex mujer y darle la paliza a un hombre que encontró allí. En 1987, ya veterano, arribaría a la Argentina para jugar en la Liga Nacional de Básquet. Le fue bien y ganaba buen dinero. Incluso conoció a una mujer argentina, se volvió a casar y tuvo una hija. Pero en 1993 sufrió una seria lesión en la espalda que lo obligó a retirarse definitivamente. Con su carrera terminada, su matrimonio empezó a tambalear, y su mujer argentina le quitaría casi todos sus bienes. Regresó a Estados Unidos solo, y apenas 2 años después de haberse retirado, ya había caído en la indigencia y estaba viviendo en la calle. Pasaría los siguientes 13 años deambulando homeless por distintas ciudades, salvo breves lapsos donde algún familiar le daba alojamiento o donde conseguía un lugar en refugios para indigentes. Cuando hacia 2008 la noticia de su situación fue publicada en varios medios, mucha gente se ofreció para ayudarlo. Finalmente le sería asignada una vivienda subsidiada para gente de bajos recursos, con lo que logró salir de la calle. La última noticia que se tuvo de él fue un video subido a YouTube en 2014, donde se lo veía aún en una situación de mucha pobreza, haciendo esculturas con objetos desechados y bastones con ramas de árboles. En la actualidad tiene 67 años y no se ha vuelto a saber de su vida. Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Piti, nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1972. Empezó a tocar la guitarra recién a los 16 años, y solo unos meses después, en 1989, se unió a una banda de rock que se estaba formando, Viejas Locas. La banda fue sumando una cantidad importante de seguidores, y publicó 3 discos en los años 90. En pleno apogeo, en 2000, Piti decidió separarla y formó una nueva banda, Intoxicados. Tocarían durante 9 años y producirían varios hits, pero otra vez Piti se cansaría y retomaría la actividad con Viejas Locas. A medida que fue pasando el tiempo, las adicciones lo fueron marcando y sus conductas erráticas pasaron a ocupar más espacio en los medios que su música. Piti admitió haber empezado a drogarse desde los 14 años y haber probado al menos 7 u 8 tipos de drogas, además de fumar 60 cigarrillos diarios y consumir alcohol en abundancia. Sus escándalos se volvieron cotidianos. Entre los episodios que protagonizó hubo amenazas a sus fans, el robo de un auto, llegar 8 horas tarde a un concierto, preparar frente a las cámaras tragos con agua del inodoro, episodios de violencia de género e internaciones psiquiátricas. El más increíble ejemplo de cómo las drogas lo dañaron fue cuando la ingesta de una sustancia indeterminada le produjo una erección que se prolongó por más de 24 horas y no tenía signos de menguar.
Corrió riesgos de sufrir una necrosis y estuvo cerca de que le amputaran el pene. Tuvo que ser internado para que le drenaran la sangre y el procedimiento le produjo daños permanentes que, según los médicos, le impedirán tener erecciones por el resto de su vida. Pese a las reiteradas ofertas de ayuda, Pitti nunca mostró signos de querer cambiar el rumbo de su vida. Y todo terminaría de la peor manera el 12 de julio de 2018. Cuando salía de su departamento en Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, fue increpado por un conocido, Cristian Díaz, al que aparentemente le debía dinero. Luego de una breve discusión, Pitti extrajo de sus ropas una pistola y lo mató de varios balazos, delante de testigos. Descartó el arma en una alcantarilla y se fue a bailar con su novia como si nada hubiese pasado. Luego de estar 24 horas prófugo, fue detenido por la policía el 13 de julio. Al momento de preparar este informe, Pitti Álvarez lleva 3 años encarcelado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. Está a la espera de ser sometido a juicio oral, imputado por el delito de homicidio simple con uso de arma de fuego, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión. Desde que fue detenido, subió 20 kilos, tuvo un pico de diabetes y contrajo coronavirus. Tiene 49 años y de ser condenado puede llegar a tener entre 60 y 70 años cuando recupere la libertad. Fabián Alberto O'Neill nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de octubre de 1973. Apodado El Mago, surgió de las inferiores de Nacional de Montevideo, donde jugó entre 1992 y 1995, anotando 15 goles en 63 partidos en la posición de volante ofensivo. Sus enormes condiciones hicieron que fuese convocado a la selección uruguaya, donde disputaría 19 encuentros. En 1996 se incorporó al Cagliari de Italia y en 2000 saltaría a la Juventus, donde jugaría al lado de Zinedine Zidane. Pero todo lo que le sobraba en cuanto a talento, le faltaba en disciplina y ganas de entrenar. En la Juve lo notaron y luego de solo un año lo dejarían ir. Recalaría brevemente en el Perugia y luego terminaría volviendo a Uruguay. Allí quemaría sus últimos cartuchos en Nacional, el club que lo vio nacer, y se retiraría con apenas 30 años. Pese a que por falta de disciplina no desarrollaría todo su potencial, su paso por Europa le reportaría una verdadera fortuna. Según sus propios cálculos, llegó a acumular 14 millones de dólares. Pero solo unos pocos años después de retirarse, había perdido prácticamente todo. Su justificación es que el dinero se le fue en mujeres rápidas, caballos lentos y timba, es decir, apuestas. Sin embargo, parece no estar arrepentido. Dijo que no le molesta ser pobre y que mientras tenga dinero para beber alcohol y sus 3 hijos puedan comer, él ya está satisfecho. Vive en su pueblo natal y pasa sus días en un bar, que ayuda a atender a cambio de algo de dinero. Reconoce que no le gusta trabajar y que sobrevive mayormente de la ayuda de la gente amiga, incluyendo a su ex representante Paco Casal. Si bien ya no puede hacer apuestas porque no tiene recursos, aún continúa su batalla con el alcoholismo. En 2016 lo operaron de la vesícula y no debía tomar alcohol por 6 meses, pero solo aguantó un mes y volvió a beber. En 2020 fue internado por una cirrosis a la que sobrevivió. Si no cambia de vida, puede ser que la próxima vez sea distinto. Al momento de este informe, Fabián O'Neill tiene solamente 47 años. Zulma Lobato nació en 1958. Aunque durante la mayor parte de su vida fue Miguel Alfredo de Cleve. Siempre tuvo la ambición de abrirse paso en el mundo artístico y comenzó a trabajar de extra a los 17 años. Aunque no triunfó como actor, fue extra en cerca de 40 películas, siempre como Miguel. Según sus propias palabras, comenzó a travestirse cerca de los 40 años. En 1997 apareció por primera vez en pantalla como travesti en la serie Archivo Negro. En 2008 se hizo implantes mamarios. Y un año después, la fama le llegaría ya como Zulma Lobato. Ese nombre es una mezcla de sus 2 vedettes favoritas, Zulma Fayad y Nélida Lobato. Zulma se presentó en Crónica TV y fue entrevistada para denunciar la discriminación y la violencia policial contra las trabajadoras sexuales. Sin embargo, era la época de los bizarros de Crónica, y los productores vieron potencial en su aspecto poco convencional. La hicieron cantar y Zulma se hizo famosa de la noche a la mañana. Fue meme y video viral. Alcanzó la celebridad que había buscado toda su vida, pero nunca se pudo librar del todo de la sorna,
la burla solapada o la risa contenida. En su caso, fama y humillación siempre fueron de la mano. El colmo llegaría en 2011. Le dio un accidente cerebrovascular en cámara y se quedó con la boca abierta. Estaría varios días sin habla y casi un año en recuperación. En lugar de solidaridad o compasión, su problema médico generó burlas en otros medios. Roberto Pettinato, por ejemplo, organizó en su programa una especie de concurso llamado el Sulmatazo, donde la gente tenía que mandar fotos con la boca abierta. Y a medida que la fama fue menguando, las miserias de todo tipo se fueron acumulando. Le extrajeron un riñón, la desalojaron y vivió en la calle. A principios de 2020 confesó que, aunque el Estado argentino le había otorgado una pensión, el dinero no le alcanzaba y se prostituía para poder comer. Y al poco tiempo sufriría 2 robos. El 27 de marzo de 2020, cuando se dirigía a un supermercado, le robaron el teléfono celular, su tarjeta de débito y sus documentos. En lugar de ir a la comisaría más cercana a hacer la denuncia, optó por dirigirse a la compañía telefónica para dar de baja el celular, pero la policía la detuvo varias horas por violar la cuarentena. Solo 4 meses después, el 27 de julio, venía de cobrar su pensión, cuando un grupo de delincuentes la abordó y además de robarle todo el dinero, le dieron una verdadera paliza y la dejaron ensangrentada y casi sin ropa en la calle, en medio de un frío día de invierno. En un intento desesperado de conseguir trabajo, recurrió a hacer cartelitos de puño y letra, y pegarlos por la calle ofreciéndose para animar fiestas y eventos, algo casi inexistente durante la cuarentena. Pese a ser una paciente de riesgo, por faltarle un riñón y ser HIV positiva, Zulma confesó no cuidarse demasiado durante la pandemia. Siguió ofreciendo sus servicios sexuales, se la vio en la calle sin barbijo y la última noticia, en junio de 2021, fue que ante la falta de oportunidades laborales, también se ofrecía como empleada doméstica para limpiar casas. Zulma Lobato tiene 61 años. Camila Porro nació en Mar del Plata, el 1 de enero de 1954. Cuando decidió seguir los pasos de su madre, que había sido actriz, cambió su apellido paterno, Porro, por Pericé, que era el materno. Debutó en teatro en 1976 y en corto tiempo, gracias a su carisma y su figura escultural, conocería el estrellato. En cine haría 22 películas, trabajando al lado de figuras como Tato Bores, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Gianni Lunadei, entre otros. Además hizo una docena de ciclos televisivos, desde telenovelas hasta policiales, pero siempre se la recordará por trabajar durante varios años al lado de Tato Bores. En los años 90, si bien hizo algunos trabajos en teatro, su popularidad empezó a decaer y comenzó a luchar con un problema severo de adicción. Tratando de reinventarse, comenzó un estilo de vida itinerante que la llevaría a mudarse 34 veces en 25 años. Se fue de la Argentina en 1996. Intentó suerte en Nueva York dedicándose a la gastronomía. Luego fue personal trainer, reciclaba muebles que la gente descartaba y los revendía. También pasó varios años en España y en Inglaterra. Regresó a la Argentina luego de 12 años, en 2008, y se radicó en el campo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Primero en Lobos y luego en un pueblo llamado Mariano Benítez. Hizo radio en emisoras locales, montó pequeños espectáculos con su pareja, dio clases de inglés e hizo 2 películas. Sin embargo, el trabajo fue intermitente y las necesidades económicas se fueron agravando. Como si a los 63 años no tuviera demasiada carga con sus 8 perros y su falta de recursos, en 2017 dijo que planeaba adoptar un hijo de 14 o 15 años. Sin embargo, tiempo después, todos sus planes quedarían en la nada. Debió operarse de la cadera y a partir de ahí su estado físico comenzaría a deteriorarse. En 2020, en plena pandemia, se hizo pública en los medios su dramática situación. Vivía en una casa prestada, sin agua potable y en pésimas condiciones sanitarias. Tenía un brazo casi paralizado y un trastorno cognitivo. Luego de 2 años sin trabajar, ella y su marido no podían comer todos los días porque no tenían dinero. Varias personas del medio artístico, entre ellas Mirta Legrand, se hicieron eco de la noticia y les hicieron llegar ayuda. El plan era usar esa ayuda para mudarse a Mar del Plata, donde iba a poder vivir en una casa mejor y con el apoyo de familiares. Sin embargo, la mudanza no se concretó. En diciembre, Camila contrajo coronavirus y una neumonía grave. Sobrevivió,
pero en marzo de 2021 se la vio aún más deteriorada y fue internada por un deterioro cognitivo grave. Casi no podía hablar, para caminar debía usar un andador y pesaba alrededor de 40 kilos. En mayo de 2021 estaba desnutrida y deshidratada, y con escaras por haber estado tanto tiempo en cama. Su marido lo resumió en términos simples: estaba agonizando. Afortunadamente, a fines de junio de 2021 se informó que, casi milagrosamente, estaba experimentando una leve recuperación. Había subido 3 kilos y estaba mucho más lúcida. Al momento de preparar este informe, Camila Pericet tiene 67 años. Delia Cruzet nació en Herli, provincia de Buenos Aires, el 8 de agosto de 1952. Inició su carrera como vedette y bailarina secundaria en teatros de revistas a fines de los 70, compartiendo escenarios con capocómicos como Jorge Corona, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y José Marrone. Apareció también en películas como Paraíso Relax, Casa de Masajes, y en programas televisivos de Moria Kazan, donde por su figura se ganaría el mote de la Tetamanti. A finales de los 80, decidió iniciar una carrera como cantante de cumbias y música tropical. Se volvió una figura muy popular en el circuito de las bailantas y grabó 11 discos de estudio, ganando múltiples discos de platino y de oro por sus ventas. En 2006 y 2007 apareció en 2 películas más: El Gauchito Gil, La Sangre Inocente y ¿De quién es este portaligas?, dirigida por Fito Páez. Su hija, Karina Cruzet, también haría una carrera como cantante, aunque con menos repercusión. Luego de su último disco de estudio, lanzado en 2006, su popularidad fue decreciendo, como le sucedió a otros artistas de su misma camada, a medida que los gustos iban cambiando y la movida se renovaba. En 2012 le diagnosticaron un cáncer de útero, pero sobrevivió. Sin embargo, decidió mudarse a Mendoza para tratarse y alquilar la casa de Mar del Plata donde solía vivir. Pero para su disgusto, los inquilinos dejaron de pagarle el alquiler, le destrozaron la casa, dejaron significativas deudas impagas de servicios públicos y recién en 2020, 8 años después, lograría desalojarlos. El disgusto de ver su casa hecha una ruina, más la falta de trabajo debido a la pandemia, le provocaron un estrés significativo. También en 2020 se rumoreó que sufría esquizofrenia, pero ella lo desmintió. Sin embargo, en marzo de 2021, trascendió que Lía estaba internada en un neuropsiquiátrico de Mar del Plata y alejada de su familia. Su hija Karina y su nieta revelaron que estaba irreconocible. Había perdido 60 kilos, tenía un cuadro de demencia senil irreversible y no controlaba sus esfínteres. Dijeron que estaba pelada y prácticamente abandonada. También acusaron a su marido, Tony Salatino, de haberla alejado de ellas y de haberse quedado con todo el dinero que ganó en 40 años de carrera. Según relataron, Salatino figura como autor de toda su música en Sadaic, por lo que cobra el 100% de sus derechos de autor, y además tiene a su nombre todos los bienes de Lía. Además agregaron que tuvieron que pagarle la obra social porque tenía una deuda atrasada. Salatino y el hijo de este con Lía, Ezequiel, desmintieron parcialmente los dichos de Karina, pero reconocieron que la salud de Lía había empeorado últimamente y que no estaba claro el motivo por el que había perdido tanto peso en tan poco tiempo. En abril le dieron de alta y se dijo que estaba más lúcida y mejorando. El 13 de junio se difundió un video de Lía donde se la veía muy delgada y con una peluca, diciéndole a sus fans que estaba bien y peleándola. Sin embargo, a principios de julio, el marido de Lía volvió a hacer declaraciones en los medios. Dijo que la situación era día a día hasta que Dios se la llevara. No quedó claro exactamente lo que había querido decir, pero dio la impresión de que estaba desmejorando. Al momento de redactar este informe, Lía Cruzet tiene 68 años. Alejandro Lamarque nació alrededor de 1962, aunque sus datos biográficos son difíciles de encontrar. A los 12 años, casi de casualidad se presentó a un casting y quedó seleccionado para el rol de Palmiro Caballasca, en la serie Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida. Esta versión, la de 1974, sería la tercera de las 4 versiones que se hicieron sobre la maestra más famosa de la televisión argentina, la protagonizada por María de los Ángeles Medrano. Las 2 anteriores, en los años 60, habían sido protagonizadas por Evangelina Salazar y Sandra Mores, respectivamente,
La cuarta y última versión, en los 80, sería protagonizada por Christina Lemercier. Alejandro disfrutó de la popularidad televisiva que le dio el ciclo durante 4 temporadas, además de hacer teatro y una película. Ganó mucho dinero, pero según revelaría luego, su madre se quedó con todo, incluso con la casa que ese dinero pagó, que él calificaba como una mansión. Cuando el ciclo terminó, no volvió a actuar. Poco se sabe de su vida posterior, salvo detalles aislados. Tuvo una hija fruto de una relación ocasional, pero esto generó conflictos dentro de su propia familia de origen, ya que le cuestionaban la extracción social de la madre de la niña. En algún momento, las peleas de Alejandro con su madre y su hermano se agravaron al punto de que lo echaron de la casa familiar. Le cambiaron las cerraduras y con 50 años se encontró sin hogar y sin profesión. Sobrevivió haciendo viajes como remisero con su vehículo, pero en algún momento comenzó a sufrir cataratas en ambos ojos. Por ser hipocondríaco, tenía miedo de hacerse tratar. En poco tiempo fue perdiendo la vista y esto le impidió seguir trabajando. Sin trabajo y sin dinero, se quedó sin lugar para vivir. Alguien se apiadó de su situación y lo dejó instalarse en un terreno en la localidad de San Vicente, una zona semi-rural de la provincia de Buenos Aires. Allí construyó una casilla precaria de madera y lona, sin agua corriente, sin calefacción y sin baño. Al quedarse totalmente ciego, quedó recluido en esa tapera en condiciones infrahumanas. No tenía baño y terminó haciendo sus necesidades en bolsas, que se acumulaban a su alrededor, generando condiciones sanitarias deplorables. Por no ver, sufrió una caída y se fracturó un brazo. Así fue descubierto por el periodismo en 2020. Ciego, con bolsas de heces a su alrededor y con los músculos atrofiados porque hacía meses que no caminaba más que un par de metros. Además sufría diabetes e hipertensión. Para comer, necesitaba que los vecinos fueran a hacerle las compras. A pocos metros se veía su antigua camioneta, con la que solía trabajar, parada desde hacía 2 años. Estaba totalmente cubierta de polvo y con las gomas desinfladas. No tenía relación con su hija, a la que calificaba como una descerebrada, a la que solo le interesaba la cumbia y la cerveza, que no trabajaba ni estudiaba y que con solo 20 años ya había tenido 2 hijos a quienes él no veía. Gracias a la repercusión de su aparición, un oftalmólogo lo operó gratuitamente y le colocó lentes intraoculares, con lo cual recuperó parcialmente la vista. Esto le devolvió la posibilidad de moverse, pero después de haber estado tanto tiempo inmóvil, al caminar un par de cientos de metros, sentía que sus músculos y sus articulaciones se desgarraban. En su última aparición en una radio, en octubre de 2020, contó que alguien que no conocía se había ofrecido a darle dinero para arreglar su camioneta, para que pudiera volver a trabajar. Mientras tanto, seguía viviendo en su precaria casilla. Al momento de preparar este informe, Alejandro Lamarque tiene 59 años y no hay actualizaciones sobre su situación. Gilly Alexis Duval nació en Fort Worth, Texas, el 7 de julio de 1949. Comenzó su carrera de actriz en 1970 y actuaría en 27 largometrajes. Además de cine, aparecería en cerca de 25 programas de televisión. Su figura estilizada, sus grandes dientes y sus enormes ojos la transformaron en una cara imposible de confundir y omnipresente en el Hollywood de los 70 y los 80. Probablemente sus 2 actuaciones más recordadas sean como la esposa de un extraviado Jack Nicholson en El Resplandor y como Olivia, la novia de Popeye, protagonizado por Robin Williams. Sin embargo, alrededor de 2002, y con solo 53 años, prácticamente se retiró de la actuación y no trabajó nunca más. Muchos de sus fans se preguntaban por qué la excéntrica estrella se había recluido y había desaparecido de la vida pública. Algunos rumores hablaban de supuestos problemas mentales. También se dijo que su trabajo bajo las órdenes de Stanley Kubrick en El Resplandor la había dejado traumatizada. El director británico, conocido por ser un perfeccionista y un obsesivo, lo obligaba a repetir las tomas decenas de veces, y aparentemente la aislaba del elenco y la sometía a tanta presión que Gilly había llegado a perder mechones de pelo por el estrés. Pero eso había sucedido en 1980, y no le había impedido seguir trabajando por 20 años más. En 2016, Gilly aparecería en su primera entrevista televisiva desde su retiro, y el mundo del espectáculo no podía creer lo que se vio. Fue entrevistada por Phil McGraw, conocido como Dr. Phil, un psicólogo transformado en conductor televisivo
y realizador de un popular talk show estadounidense. El primer shock de la entrevista fue visual. Shelley, que solía impactar por su extrema delgadez y sus larguísimas piernas, se veía ahora significativamente obesa. Además, se presentó a la entrevista vestida con una vieja camiseta y unos gastados pantalones de gimnasia. Sin problemas, se bajaba la camiseta para mostrar en cámara los problemas de piel que sufría, algo que contrastaba con la imagen coqueta y cuidada que siempre había mantenido en su vida anterior. Pero la mayor sorpresa sería cuando empezó a hablar. Desvarió casi toda la entrevista y parecía totalmente desconectada de la realidad. Cuando el Dr. Phil le preguntó por su salud, le respondió: «Si digo que estoy saludable, lo primero que van a hacer es lastimarme esta noche». Cuando le repreguntaron quién la iba a lastimar, dijo que la agente de seguridad o cualquiera que estuviese en el banco haciendo trabajo nocturno. También dijo que estaba siendo perseguida por el sheriff de Nottingham y que le habían implantado un plato giratorio en la rodilla. Luego se puso a hablar de su antiguo compañero Robin Williams, y dijo que no estaba muerto, sino que estaba vivo pero en proceso de metamorfosis, cambiando permanentemente de forma. También habló de un abejorro que había penetrado en su cuerpo, y dijo que necesitaba sacarse el triángulo de las Bermudas de adentro porque no quería que le crecieran pelos en el pecho. Sus respuestas desconectadas y su abanico de paranoias mostraron a las claras que estaba sufriendo severos problemas mentales. El Dr. Phil le propuso conseguirle ayuda e internarla, pero ella manifestó terror a que los médicos la asfixiaran con una almohada o la estrangularan. La producción del programa finalmente la llevó a un centro de tratamiento, pero se iría a los 3 días. La entrevista generó una gran controversia, y muchos criticaron ferozmente al Dr. Phil por explotar la vulnerabilidad de Shelley para conseguir rating. Él se defendió diciendo que estaba tratando de ayudarla y de visibilizar sus problemas mentales para ayudar a otra gente. Recién en 2021 se volvió a saber algo de ella. Un periodista de la revista The Hollywood Reporter consiguió ubicarla viviendo en una zona rural de Texas. Conducía una camioneta Toyota donde apenas había lugar para que se sentara la conductora. El resto del vehículo estaba abarrotado de objetos, desde un balde de cubiertos de plástico hasta rosas y basura. Shelley parecía no estar tan mal como se la había visto en la entrevista, y combinaba algunas declaraciones desconectadas con raptos de coherencia. Consultada sobre la entrevista con el Dr. Phil, solo dijo que había aprendido de la peor manera qué clase de persona era él. Al momento de preparar este informe, Shelley Duvall tiene 72 años y no hay noticias sobre su estado actual.